Hola, ¿qué tal de nuevo? El día de hoy vamos a trabajar con las derivadas, pero antes vamos a aprender algo nuevo. Recordemos que las funciones las podemos representar con cualquier letra del abecedario, por ejemplo, Y o Y mejor conocida, de igual manera G, e inclusive también H. Supongamos que estas fueran funciones, función Y, función G o función H. Nosotros al derivarlas hemos estado aprendiendo que se coloca derivada de Y con respecto a X, y en su respectivo caso, si la función fuera G, se coloca derivada de G con respecto a X o derivada de H con respecto a X. Con esto representamos a la derivada de esa función. Pero tenemos otra manera más corta o más simplificada de poder representar la derivada de Y, como en la siguiente forma: primera derivada de Y, primera derivada de G y primera derivada de H. ¿Qué quiere decir esto? Que es automáticamente lo mismo a derivada de Y con respecto a X, derivada de G con respecto a X, derivada de H con respecto a X. Es una manera más rápida de representar las derivadas. Ok, tenemos la siguiente función que dice Y es igual a menos X y vamos a derivarla de una manera más rápida. Sabemos que aquí se va a ocupar la fórmula de constante por variable. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a explicar. Primero que nada, colocamos primera derivada de Y, recordando que se va a colocar de esa forma. Y en nuestra función hay un 1 que está multiplicando la X porque dice menos X, es menos 1X. Por lo tanto, la derivada de esta función va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque es constante por variable, queda la constante. Y de esa manera queda rápida esa derivada. Tenemos ahora la siguiente función que dice Y es igual a X menos 3 entre 8. ¿Cómo derivamos esta función? Pues bueno, mediante la fórmula vamos a ver dos diferentes variantes de cómo derivarla, mediante la fórmula de U entre B, en donde U es X menos 3, el valor de V es 8, debemos de obtener la derivada de U y de una manera más rápida, la derivada de U de X menos 3 tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque constante por variable es constante, hay un 1 ahí con la X y derivada de una constante menos 3 sería 0, la derivada es 1. Y la derivada de 8, en este caso derivada de V, sería 0, porque es derivada de constante. Acomodamos los elementos entonces siguiendo la fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula de U entre B. Y tenemos que derivada de Y o primera derivada de Y va a ser igual a ¿qué? A que primero la V multiplique a la derivada de U, que sería 8 por 1, menos U, que es X menos 3, que va a multiplicar a la derivada de B, que es 0. Recordando que todo esto dividido entre V al cuadrado, y V es 8, sería 8 al cuadrado. Hacemos las operaciones indicadas y tenemos 8 por 1 y X menos 3 por 0, que automáticamente se va a eliminar porque va a dar 0. Nos queda entonces 8 por 1, 8, entre 8 por 8, 8 al cuadrado, 64. Y si reducimos esta fracción queda 1/8. Esa es la derivada de esa función. Entonces derivamos con la fórmula de U entre B. Pero ¿qué creen? Hay una manera más rápida de poder hacer esta derivada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, ese 8 está dividiendo a los dos elementos, por lo tanto lo separamos y sería X entre 8 menos 3 entre 8. Y date cuenta lo que va a pasar aquí. Tenemos entonces X entre 8 menos 3 entre 8, pero aquí ya hay una constante en esa función. ¿Y cuál es? Pues ahorita te vas a dar cuenta. Tenemos ahí que hay un octavo. Sí, así es, tenemos un octavo como constante. Entonces se puede separar de la siguiente manera también y puede quedar como Y igual a 1/8 por X menos 3/8. Esa va a ser entonces la función que se va a derivar de una manera muy rápida. Entonces colocamos derivada de Y o primera derivada de Y. Y recordando entonces 1/8 por X, su derivada es 1/8. Entonces ahí termina la derivada. ¿Por qué? Porque derivada de 3/8 es 0. Con eso finalizamos
y es el mismo resultado que utilizando la fórmula de u entre b. Y así la derivamos de una manera más rápida. Vamos a checar el siguiente, en el cual tenemos que y es igual a menos 1 entre x. Ahora ocuparemos la fórmula de u entre b, igual que la anterior. Pero aquí el negativo se le va a colocar al 1. Quiere decir que u vale menos 1. v valdría en este caso x. Bueno, derivada de u sería 0. v es x, derivada de v sería 1. ¿Por qué? Porque es constante por variable, 1 por x, derivada 1. Tenemos entonces los elementos, derivada de y, o primera derivada de y va a ser igual a b, x, multiplicado por la derivada de u que es 0, menos u, y u es menos 1, ojo, aparte del signo negativo de la resta, por derivada de b que sería 1. Todo eso dividido entre v al cuadrado, y v es x al cuadrado. Tenemos entonces que hacer las operaciones, x por 0 daría 0, se va a eliminar y nos queda menos 1 por 1 menos 1, por el menos de afuera 1 positivo, entre x cuadrado. Esa es la derivada entonces, ocupando la fórmula de u entre b. Pero de igual manera hay una forma más rápida de poder hacer esta derivada, claro que sí. ¿Y cuál es? Pues bueno, esa variable x está como denominador, lo puedo subir como numerador con su exponente negativo. Entonces y es igual a menos 1, que está como numerador, que multiplica a x, pero x elevada a la menos 1, porque recordando que tiene como 1 de exponente. Entonces, haciendo ese cambio algebraico, lo podemos derivar de una manera más rápida, sin ocupar la fórmula de u entre b, pero va a dar el mismo resultado. Ocuparíamos la de constante por x a la n, que sería menos 1 por menos 1 por x elevada a la menos 2. ¿Por qué? Porque es menos 1 menos 1, que se resta de la fórmula, tal y como se indica, para que vayamos checando. Entonces, tendríamos derivada de y, va a ser igual a menos 1 por menos 1, 1 positivo, por x a la menos 2. ¿Por qué? Por el menos 1 menos 1. Y esto nos queda como 1 entre x cuadrado. Y es automáticamente lo mismo que si derivamos por la fórmula de u entre b. Se puede hacer de una manera más rápida, pero llegamos a los mismos resultados. Ok, ahora tenemos la función que dice 1 entre x menos 5. Vamos a derivarla por la fórmula de u entre b. Aquí sí va a ser necesario ocupar esa fórmula, pues para poder derivarla. Entonces, tendríamos que el valor de u es 1. Y la derivada de u pues automáticamente va a ser 0, porque es una constante. v es x menos 5. Derivada de v entonces va a ser 1. Vamos a ir acomodando los elementos de acuerdo a la fórmula de u entre b. Primera derivada de y entonces va a ser igual a v, x menos 5, por la derivada de u que es 0, menos u, que es 1, por la derivada de v, que sería 1 por 1. Todo eso entre v al cuadrado, que es x menos 5 elevado al cuadrado. X menos 5 por 0 va a dar 0, eliminamos, y menos por 1 menos 1, entre x menos 5 al cuadrado. Y de esa forma entonces queda esa derivada. Recordando que hayan entendido los temas, estamos al pendientes para el próximo video. Hasta la próxima.